Bien, ya sabemos, por lo tanto, lo que significan cada una de las formas del enunciado de un verbo. En este vídeo vamos a recordar ahora la voz pasiva en los tiempos simples, cuestión que nos servirá únicamente de repaso porque este tema ya se trató en la unidad anterior. Bien. En los tiempos simples, recuerden que la voz pasiva se formaba a través de desinencias, ¿verdad?, especiales para la voz pasiva. Si nosotros teníamos un verbo en presente en voz activa, siempre estamos hablando del modo indicativo. Es decir, yo amo, tú amas, etc. Bueno, pues lo conjugábamos de esta forma. Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Les he subrayado aquí, en esta especie de amarillo flojo, las desinencias personales. O, S, T, mus, tis, nt. Si nosotros queríamos hacer el presente, pero en voz pasiva, lo único que había que hacer era colocar las desinencias que le correspondían a la voz pasiva. Las desinencias eran las que están marcadas aquí en azul, este azul cian. R, ris, tur, mur, mini, tur. Es decir, amo era yo amo, pero si pongo la desinencia de la voz pasiva, amor, pues entonces tendré, en vez de yo amo, tendré el presente, yo soy amado. El verbo en forma pasiva, el sujeto no realiza la acción. Yo amo, yo como sujeto doy amor. En yo soy amado, yo como sujeto no doy amor, sino que lo recibo en todo caso. Recuerden que la voz pasiva en español siempre se hace con el verbo ser seguida de participio. Ese participio que tenemos aquí es lo que anteriormente llamábamos el supino. El supino, el participio ese, lo vamos a tener que sacar del supino para los tiempos compuestos. Pero ahora simplemente estamos repasando cómo se formaba la voz pasiva en los tiempos simples, y en los tiempos simples se colocaban unas desinencias especiales y nos despreocupábamos. Por ejemplo, en imperfecto, si pasábamos al imperfecto, esto era en presente. Si pasábamos al imperfecto, y por utilizar otro verbo, no estar utilizando siempre el verbo amo, vamos a utilizar ahora el verbo moneo, de la segunda, aconsejar, pues teníamos moné, se colocaba este infijo, este interfijo, va, y luego se colocaban de nuevo las desinencias propias de las personas. M, S, T, mus, tis, nt. Bueno, en el presente la M no aparecía, era una O, pero luego el resto eran iguales. ST, mus, tis, nt. Aquí exactamente lo mismo. ST, mus, tis, nt. Y si queríamos ponerlo en voz pasiva, el imperfecto, estamos hablando siempre de tiempos simples, yo aconsejaba. Si quisiéramos ponerlo en voz pasiva, yo era aconsejado, pues lo conjugábamos igual que si fuera en voz activa, y simplemente lo que había que hacer era cambiar las desinencias estas finales, estas desinencias MST, estas desinencias personales que nos indicaban en qué persona está conjugado el verbo, se cambiaban por las desinencias de siempre. Esas desinencias de la voz pasiva que las veíamos en el presente, ere, ris, tur, mur, mini, tur, se vuelven a repetir en el imperfecto. Ere, ris, tur, mur, mini, tur. Y entonces teníamos como resultado, yo era aconsejado, tú eras aconsejado, él era aconsejado, etc. Si pasábamos por último al futuro, y vamos a cambiar de verbo de nuevo, vamos a poner ahora laudo y duco. El futuro en voz activa, laudo, alabar, ¿no? Y duco, lo conocemos ya, conducir, guiar. Recuerden que el futuro era un poquito especial en latín, porque si el verbo era de la primera o de la segunda conjugación,
había que colocar este infijo en medio de la raíz y de las desinencias personales. Es decir, be, bi, bu. Al final yo normalmente, como truco mnemotécnico, el infijo y para facilitar la pronunciación también, el infijo normalmente yo lo señalizaba junto con la persona, con la desinencia, con el morfema que indica la persona. Les decía que para la primera y segunda conjugación se añadía bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Me parecía que incluyendo la desinencia personal era más fácil de memorizar. Bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Primera y segunda. Pero si el verbo pertenecía a la tercera o sucesivas conjugaciones, tercera, cuarta y la mixta también, pues entonces recuerden que se utilizaba otras desinencias, otros infijos distintos. Se utilizaba una A para la primera persona y luego a partir de ahí ya siempre una E. Ducam, duques, duquet, duquemus, duquetis, duquent. De forma que laudabo se traduciría por yo alabaré, ducam por yo guiaré. Si cogemos esta forma, laudabitis será vosotros alabaréis, y si yo cojo duquetis será vosotros guiaréis o conduciréis. Bien, para formar el futuro en voz pasiva no pasaba absolutamente nada. Se volvía a utilizar el mismo sistema que para la voz activa y se volvían a colocar las desinencias de la voz pasiva que tantas veces hemos visto y que ya conocemos. Ere, ris, tur, mur, mini, tur. Y ahí daba igual, las desinencias van a ser siempre las mismas, las desinencias personales en la voz pasiva, con independencia de que el verbo sea de la primera, o de la tercera, o de la cuarta, o de lo que se quisiera. La única particularidad era esta E que aparece en futuro, que viene de esa I. La segunda persona del singular, la I esa, delante de R, se abre y se convierte en una E. Es una transformación fonética que se produce ahí, o fonológica más bien, cuestión de aprenderse ese detalle. De resto, esto no tenía ninguna dificultad. Bien, este vídeo a modo de repaso de cómo trabajábamos la voz pasiva en los tiempos simples en relación con la voz activa. Presente de voz activa, presente de voz pasiva. Imperfecto de voz activa, imperfecto de voz pasiva. Los dos tipos de futuros en la voz activa, los dos tipos de futuros en la voz pasiva. Tan simple como añadir las desinencias personales especiales de las que hablábamos al comienzo del capítulo.